La rémora que se prende a ese barco que es una decantación escritural, que es un navegar. Pero como Odiseo, en la Odisea, cuando uno navega, Odiseo es un tipo de aguas. Las aguas no dejan huellas, cuando navegamos no hay huellas. Puede haber olas, oleajes, pero las aguas tienen esa cosa, que pasado el momento las huellas desaparecen, y si no hay huellas no hay escritura, no hay nada. Por eso Odiseo era un tipo de tierra, que pisa tierras, terracular, cuando baja en un lugar con Calipso, cuando baja en otro con Circe, ¿no es cierto? Aquí ocurre una cosa parecida, ¿no es cierto? Aparece un primer discurso que tiene que ver con un discurso matriz, que va a aparecer en distintos momentos en el material, y que se va a, digamos, a desestimar de este mismo discurso. El sujeto escribiente tiene una alineación y está infectada por esta parte del cuerpo de la rémora, que es el discurso uteral o el discurso matriz. ¿Qué genera el discurso matriz? Si lo lee minuciosamente el libro, genera las temerariedades, los miedos, el quizás no pueda, el tal vez no, los no pluralizados, ya no los no aislados, los no juntados, los no aglutinados. Un discurso del no, una lexicación del no permanente. Esa lexicación permanente, van a ver que las palabras que utilizan, la palabra que utilizan, y esto no tiene que ver ni de ningún discurso, lo digo del propio material, de la propia lingüística propial del propio Ariel. Esto no es ni psicoanálisis, ni antropología, nada. Esto viene del uso de las palabras, y el abuso de las palabras y demás. ¿Sí? Y entonces, finalmente, como decía antes, aparecen discursos disímiles. Hay que buscar esas voces. Voces si son voces, habilidades, hablas, si son habilidades. Esto se trata de otra cosa, se trata de escriturar. Se trata de conformar una escritura y de poder decir aquello que no se puede decir, es decir, de poder escribir lo que no puede ser escrito. Él quiere escribir lo que no puede escribir, ¿no? Hasta que finalmente, después de esta primera aparición, de esta infección discursal remórico, es decir, que genera imposibilidades, aparece el idigo. Y el idigo nos va a dar una referencia, nos va a dar una cierta referencia. La antigüedad analfabética que data el dato de Vidote, en su tan cercano límite repleto de imposibles inmudeces, y por qué no le dije esto, hace que gire sobre una voluntad tan distorsionada de escribir. Bueno, ahí está la fundación del asimetrismo, de la no linealidad, ¿sí? De la no linealidad. Él va a hacer una hilación, una hilvanación hacia atrás, va a hacer una regresabilidad. En griego se dice nostos, la regresabilidad a momentos primarios del viaje, a otras analfabética. Exacto, analfabética, que no quiere decir que no esté alfabetizado, digamos, quien escribe esto está sobrealfabetizado, digamos. Analfabético quiere decir una cosa muy distinta, quiere decir esa incursión que, digamos, que infecta al sujeto escribiente y que lo hace decir cosas que tienen que ver con el decir y no con el decir que tiene carácter de pensable. Es decir, así no se puede escribir. Él lo dice, Ahora, claro, dentro de todo esto lo va escribiendo. ¿Sí? Él lo dice, es el idigo. Hasta que llega finalmente en una frase que parece absurda, no solamente lineal, no solamente distorsionada. Es decir, y dice, ¿por qué no le dije esto? Yo cuando lo leía preguntaba, ¿quién no le dijo esto? Una frase totalmente canjeada del lugar, una frase que no tiene nada que ver absolutamente con nada. Es decir, yo me preguntaba, ¿no tiene sentido esta frase? Y tal vez no tenga sinsentido, o el sinsentido de la frase tenga un sinsentido por detrás, un sinsentido oscuro que podemos visualizar, ¿no es cierto? ¿Por qué no le dije esto? Y bueno, estuve 2 semanas pensando a quién se lo había dicho, pero nunca caí a quién se lo había dicho. Entonces un día me dije, bueno, me voy a comprar un buen vino, roble, qué sé yo, y vamos a pensar a ver qué puede ser. Y me fui, digamos, de la posición de pensar a quién se lo había dicho, porque justamente es una frase que es un no a la alineación que va siendo anterior. Es decir, es una frase aislante, no tiene nada que ver con nada de lo que viene diciendo. Entonces, aísla la frase, ¿sí? Pero como no tiene palabras para pensar, y él quiere palabras
que tenga carácter de pensable, tiene que utilizar la única que tiene para decir, que ya está dicho y no le interesan. Pero para utilizarla tiene que desalinearlas. A las palabras las tiene que apalabrar, desapalabrar, las tiene que correr del lugar, la poner en otro lugar y genera un elemento distorsionante. Distorsionante quiere decir que va a ser asimétrico. Yo sé que no estamos preparados para la literatura asimétrica, cosas de Beckett, de Joyce, digamos, no estamos tan predecibles. Mejor dicho, no tenemos la gimnasia. No tenemos la gimnasia, estamos para la linealidad. Entonces cuando escuchamos, y yo leo algunas cosas más tranquilas, digamos, las más tranquilas uno lee y dice, esto está realmente un desequilibrio importante, que es cierto, pero al margen de esta cuestión escritural, tienen una conformación. La linealidad tiene una conformante. Tiene una conformante y tiene sus fondos. Y sus sentidos tienen un sentido dentro de esos sinsentidos. Y el sentido que tiene esta frase, que por qué no le dije antes, es decir, sin decirle a nadie, simplemente se trata de desalinear lo que viene diciendo, aislar la frase, ponerla en otro lugar y poder seguir en una conformación totalmente asimétrica, absolutamente asimétrica. Algunos desde ese lugar, desde la lineal, algunos capítulos son ileíbles, ¿sí? Claramente ileíbles. Sin clinicación, no hay que clinicar estas cosas. Es decir, porque la simetría, digamos, se confronta, y lo podemos ver en Foucault y en otros autores, se confronta la simetría con cierto grado de locura en el mal sentido, psicosis, bla, 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 bla. Nada tiene que ver con eso. Esto tiene que ver con una fundación escritural por la que se está conformando, está poniendo el cuerpo en eso. Y finalmente, puede decir ese y digo. Y además, ese y digo, cuando dice esta cosa, por supuesto que él me da la razón a mí, ¿no? ¿Saben por qué? Porque después que dice esta frase, dice, hace que gire sobre una voluntad tan distorsionada de escribir, comienza a distorsionar su escritura, y dice, y es tan cierto todo esto, es tan cierto esto. Gracias por confirmar. Es muy cierto esto, ¿sí? Después va alineando, va moviendo sobre otras cosas. Es una literatura de no y realmente angustiosa. Sé que la palabra angustia es un lugar común, pero si ustedes la miran en él, la angustialidad, el estar desligados, se desligan de las obviedades, de los lugares comunes, están descomunizados. No hay lugares comunes en Ariel, porque están corridos, completamente sacados de las obviedades. Entonces va a hablar de lo angustioso y habla de tener una relación con lo angustioso casi matrimonial. Habla de que es imposible desarticular esa relación. Excepto, digamos, para no llegar al punto de matarse, como los esquemas relacionantes nuestros. ¿No es cierto? Lo normal entre las relaciones nuestras es matarnos. Bueno, él en su relación con la angustia es igual. Y habla de la angustia y comienza a hablar, ahí sí se inmersa en un esquema de navegabilidad realmente alucinatorio. Es decir, él toma como una embarcación y empieza a contar, empieza a decir, empieza a hacer un traslado como si va navegando y empieza a decir que cada puerto que para, se quiere parar, se quiere detener, se quiere detener. Y es imposible su detención, no se puede detener, ¿no es cierto? Es imposible detener. Le pedimos por favor que lea tranquilo, que lea despacio hoy. No, si lo escuchan leer normalmente, ¿no es cierto?, enloquecen, ¿no es cierto? Lo hizo muy bien hoy, para que se pueda escuchar lo que se dice. En cada puerto, en cada lugar, es decir, como cuando pisa, va en el viaje, va como aguas y él habla de puertos. Él señala la aportación de un puerto, de detenerse en un puerto y de tener dificultades una vez que lo pisa. Cuando lo pisa, va a dejar una huella y va a fundar algo y no lo puede hacer. Y abandona ese lugar. Permanentemente abandona ese lugar. Es decir, va en el viaje, recorre el viaje, dice que es retrospectivo y abandona ese lugar. Todo esto lo encuentran en 2 páginas nomás. Las primeras 2 páginas, antes del libro. El libro no empezó. Esto es la precapitulación, llamo yo, porque él no le puso capítulo. No le puso es una precapitulación técnicamente. Bueno, por eso, una precapitulación. Y no encuentra ese lugar. Y de ese lugar nos va a pasar a otro lugar. Nos va a pasar a otro lugar
porque en estas 2 páginas vamos a tener solo 2 escenas. Hasta aquí no hay escenas, hay solo 2 escenas. Voy a seguir mucho más, si me toleran un poquito, les quiero mostrar las 2 escenas para que las vean en casa. ¿Están o las sacaste de las 2? Bueno, habla de no tener ninguna pertenencia en sus días, en este no poder amarrarse, en este de impulso poder escribir, la imposibilidad, se llena de imposibilidades, todo esto es lo remórico, ¿no es cierto? Y habla de la amarra, por ejemplo, él nunca dice amarre, siempre dice amarra. La amarra, el miedo a amarrarse, el miedo a agarrarse, pero si vimos que anteriormente, digamos, cuando él hablaba del histericismo que tiene y utilizaba todas palabras femeninas, parece digamos, una voz uteral, una voz matriz que genera el miedo, por eso dice, es lógico que diga amarra. Lógico en lo ilógico estoy diciendo. Lógico no en la irracionalidad, no en la racionalidad. Por eso pone amarra, no puede amarrarlo. Dice creo que 3 veces la palabra amarra en este primer lugar. Y dice que siempre le prende un vacío de desligue cuando trunca amarra dispone para atarse en un lugar. Y somete, escuchen esto, la sedenta al deseo. Es decir, cuando él pisa para dejar una huella, por eso no necesita agua, necesita territorio. Como los griegos cuando no existía la cárcel, ¿por qué? Porque cuando alguien cometió un gesto delictivo y tenía una mancilla, se tenía que ir del territorio. ¿Por qué? ¿Por una ley moral? ¿Por alguna cosa de este tipo? No, porque está dejando una huella al pisar. Y si deja la huella al pisar, van a tener todos los dioses por la cabeza. De ahí que eran expulsados del territorio. Él necesita amarrarse a la tierra y no puede amarrarse. No puede lograr esa amarrabilidad. ¿No es cierto? Y dice que somete la sed, es decir, la sedenta, la sed a su deseo. Esa sed de amarrabilidad la quiere someter al deseo, pero después dice, logro destruirla. Es decir, la sed de la deseación, y aquí plantea por primera vez la cuestión deseática, aparece en esta segunda página, y una vez que la instala, una vez que la funda, la destroza. Es decir, no se puede parar, no puede generar la construcción de nada. ¿La construcción de qué cosa estamos hablando? La construcción escritural. No la puede hacer cada vez que se tiene que parar. Por eso empecé a darme cuenta que él tiene un problema con la movilidad, con lo que se mueve, con el movimiento. Tiene algo con ese movimiento. Y tiene problemas con la detención. Es decir, le encanta detenerse, pero se detiene y no construye. El detenerse es efímero. Rápidamente abandona el lugar donde pisa, donde quiere dejar una huella, donde quiere rubricar, donde quiere sustantivar, dar un título a algo, a fortalecerse. Y aparece exactamente, todo eso lo hace la rémora, la imposibilidad. Pero ya sabemos que el discurso matriz, el discurso uteral ya es un pie de la rémora, aunque no tiene pie la rémora porque es un pez. Pero ya es una parte corporal de la rémora que imposibilita. ¿Sí? Y finalmente habla, dice, de repente cambia este punto de vista. Dice, observa el pasar con el marco de la puerta de una habitación como marco de una obra. Es decir, el tipo se para, esto lo pueden ver en la Cazadera, allá del campo del Quebracho, porque hay un lugar que vos te parás, hay un marco y hay una habitación. Y hay dos elementos en la habitación, que él lo ve como el marco de una obra. Un elemento es la silla asiento posadera bañada de sol, y el otro la biblioteca. Son dos cosas que le van de sí, son las cosas propiales. Son las cosas donde él quiere detenerse, donde quiere construir, donde puede, digamos, plasmar escrituralidad. Donde puede ser, generar un desocultamiento escribencial. En ese lugar, en la primera escena es eso, es una biblioteca y una silla donde él se sienta a leer. Donde él se sienta a leer, donde se sienta a escribir. Ese bañado de sol. Y después dice, sobre todo ello, la puta relación establecida entre mis objetos y deseos, entre mí y aquello que es mío en el deseo. Si después siguen con el material, se van a dar cuenta que esa primera escena, y estamos ya a pocos metros del final de esta introducción que no lo es, para dar lugar al primer capítulo, a muy pocos metros, sale de esta primera escena, y en esta primera escena se muestra
digamos, aquello que está más establecido en él, es decir, la deseación. La deseación tiene que ver con este lugar, con una habitabilidad, con un hábitat, con este enmarcamiento, con este... Su obra puede obrar en tanto... Él dice que este marco es el marco de una obra, lo dice él, no lo digo yo, a mí no me gusta interpretar nada. Lo que yo pienso, lo que no me importa a mí me importa lo que él está dando como escritura. No me interesa lo que a mí se me ocurra. Entonces, él dice que eso es una obra, y esa obra es lo que él quiere hacer lograr, y no la puede hacer lograr, y además dice que eso no es una foto. Dice que no es una foto. Eso, digamos, ese es el lugar del escribiente. Eso es lo propio de sí, donde no hay otros discursos remóricos. Es el propio lugar del escribiente. Pero que él mismo destruye. Ahora, esa destrucción la van a generar los otros discursos, que son los mismos. Él mismo va a destruir con otro discurso esta cuestión. Aparece ese elemento central de la deseabilidad, ¿sí? Y al lado de la deseabilidad aparece un tercer discurso, que son los discursos destituyentes de esta imagen. De esta imagen, que es lo que él dice que obra como obrabilidad, que es lo que quiere hacer obrar. Enseguida, y como elemento prefinal, una segunda escena. Una segunda escena. Una segunda escena donde hay... Ya termino, donde hay un niño que está en una habitación, que está mirando una película en la televisión, donde hay una niña que está en una estación de trenes, donde hay un andén, y hay un padre que se va. Sí, la niña llora, la niña, si podemos, digamos, en la escena, yo digo la escena del andén, me gusta llamarla, la escena de la estación que se estaciona en algo muy complejo, porque hay un padre que se va. No estoy haciendo psicoanálisis ni psicología, a mí si él tiene problemas o no con el padre, ni me importa. Yo estoy hablando de una escritura, estoy hablando de una concepción escritutaria, no lo quiero desentrañar, no me interesa desentrañarlo. Desentrañarlo quiere decir dar más contexto. Estoy acá para interpretar su cosa, ¿me entienden? Dar más contexto a lo que se les oculta de su propia escrituralidad. Y aparece esta escena, donde hay un niño que ve entonces una niña en televisión, que se va al padre en un tren, y tiene un gran padecimiento, y hay un llanto, hay un sollozamiento insoportable, paralizante, etcétera, etcétera. ¿No es cierto? Y el niño evidentemente se identifica con esta niña. Y aparece una especie de escribano, de un estúpido escribano, dice él. Un estúpido escribano que es como un notario. Las primeras palabras jurídicas, utiliza dos palabras jurídicas por primera vez, donde dice que el notario no puede anotar nada de lo que ha visto. No puede anotar nada, no puede asignar nada. Y el notario le va a hacer una pregunta. Le va a hacer una pregunta. Le pregunta, ¿alguna vez te sientes como la niña? No, siempre, le dice. Es decir, siempre. Tiene un sensacionarse que tiene permanencia, que tiene perpetuidad. Es decir, esta escena que tiene un dejo abandónico. Es decir, es un hijo-niño, es decir, un discurso hijo-niño. Una escritura hijo-niño que pone en su habilidad, en su boca, tiene una vocación en su boca de hacer sacar un discurso de padecimiento por un discurso, por una escritura de un padre que se va y que más allá que el padre se vaya y abandone, eso no interesa, lo que interesa es que lo percibe como una abandonación. Y esa abandonación genera una cosa, ¿sí? Genera una cosa. Esta escena es centralísima, porque fíjense que el tren está en movimiento y él dice en un momento, sigue llorando cuando está viajando, y en ese viaje que está haciendo, ¿qué es el viaje? ¿Qué es el viaje en tren? Los años 20, el movimiento. El tren que pasa y todos se alucinaban en los años 20 del siglo pasado, el movimiento. Es decir, se hace insoportable el movimiento. Pero hay una identificación con la niña y él se identifica, ese personaje, ¿no? Él se identifica con ese viajante. Entonces, ese personaje hace exactamente lo mismo, se mueve en una viajación y cuando llega y toca tierra, abandona lo que toca, es decir, no puede construir. Si lo pasamos a un letraje, sus letras, más allá del morfema, lo que fuese, a las palabras de la conformación escritural de Ariel, esto se ve permanentemente. Es decir, hay cosas que se mueven y hay cosas que se detienen. La movilidad es compleja y problemática y es dificultosa, y la detención, es decir, se puede hacer,
pero casi que imposibilita, que hace imposible la posibilidad de la construccionalidad de alguna cosa, ¿sí? Finalmente, luego se puede hablar 10 horas de esta escena. Estoy tratando de transmitir una cosa general para que vean la cantidad de elementos, de contenidos que tienen 2 páginas nomás. Finalmente, después de esto, pregunta quién escribe lo que sigue. Algo puede continuar, ¿qué hice? Es decir, parecen preguntas aisladas, etcétera, etcétera, pero esto se puede armar en... Yo me hice un esquema bastante como si fuese una encrucijada, digamos, ¿no es cierto? Porque él hace 4 preguntas. 4 preguntas hace. Esto es una encrucijada que son 2 caminos que se cruzan. No la edípica, porque la edípica no es una encrucijada. Es un camino en quiste, como se dice, esquiste, como se dice en griego. Es una ípsilon. Es decir, son 3 caminos que se encuentran en el medio. No hay acá nada vinculado a la tragedia de Sófocles. Lo que hay es una encrucijada, un camino en cruz. Entonces yo me fijé si en este camino en cruz hay 2 elementos que son pretéritos y 2 elementos que refieren, para no decir futuro, que una palabra no me gusta, la avenida del avenir, queda más poético, digamos. Entonces en el medio pregunta, ¿quién escribe lo que sigue? ¿Por qué? Porque hay algo que detecta que hay distintos discursos, porque ahora tenemos el discurso matriz guteral, los discursos destitutivos, los discursos del andén, y ahora él se pregunta quién escribe lo que sigue. No tiene idea, nosotros tampoco tenemos idea, nadie tiene idea, nadie tiene idea, pero se lo pregunta, y esa es una pregunta que tiene que ver con el continuar, con el seguimiento. Es decir, 2 rutas que se cruzan es una encrucijada. En esa ruta dividimos en 2, de 2 direcciones, como 2 ciudades distintas. En una ciudad, ¿quién escribe lo que sigue? Tiene que ver con un seguimiento, con un continuar. Del otro lado, algo puede continuar. Ese algo les puedo mostrar ahora, pero ese algo, esa alguedad, quiere decir decir. Algo, es decir, se puede continuar diciendo, se puede hacer el seguimiento del decir, del otro lado en la misma ruta. 2 palabras que tienen que ver con esa avenida del avenir, con la ruta del avenir. Y cruzadas del otro lado, la pregunta por el sentir de la niña, ¿sí? La palabra sentir, digamos, los personajes en la literatura que sienten tal cosa, siente otra, una palabra tampoco que no me va mucho. Ahora, si la etimologizamos un poco y sabemos que sentir originariamente quiere decir oír, estamos en otro lado, porque lo que escucha se procesa, sea con inervaciones físicas o no, o con inervaciones físicas de las mismas palabras, porque van a encontrar cualquier cantidad de cosas extrañísimas, vacíos sin acento, una cantidad enorme de complejidades que parecen horrores ortográficos y que están conformados para mostrar ese caos originario, es decir, no algo caótico, sino su abrir la boca. Quiero aclarar, van a encontrar montones de estos guiones puestos en cualquier lado, etcétera, etcétera, que no son puestos en cualquier lado. Son elementos puestos con mucha precisión, tratando de girar y parándose dentro de toda esta cosa, que es una cosidad bastante compleja de sustentar, de portar. Muy bien. La pregunta por ese sentir, que él se entera que siempre, y la pregunta por el que hice. Es decir, las 2 palabras que van por la avenida del avenir, por el futuro, y 2 palabras que van por lo pretérito, por algo que ha ocurrido, por ocurrencias de lo ocurrido. Es decir, todo ese acontecimiento en Ariel. Bueno, todo ese acontecimiento, lo que ocurre es que a veces los acontecimientos ocurren cosas realmente que valen la pena, y en otros momentos, en otro acontecimiento, acontecen cosas inacontecibles, que no importan, que no importa pensar, quiero decir. Entonces, tenemos una encrucijada, 2 palabras por la avenida del avenir que se posterizan, 2 palabras que se preterizan, que se cruzan, y en el centro el presente. El presente es esto, es la rémora, son las imposibilidades, el problema de la escritura. Este es el problema, lo que él plantea es el problema de los escritores, de aquellos que escriben y no pueden escribir lo que tienen que escribir. Y no hay una formularidad, no hay fórmulas, no hay fórmulas. Entonces, finalmente, él dice, seguí. Es decir, va a continuar, da apertura, va a obrar como apertura para abrir el primer capítulo, y bueno, y va a hablar de digamos, una serie de palabras y conceptualidades que se escuchan bastante, digamos,
así como para bajar tensionalidades en un sentido pesado, palabras vacío, nada, es decir, la literatura, las palabras son usadas. La semana pasada, no sé, sabía que había palabras que usa todo el mundo tratar de contragastar. ¿En serio? ¿Sí, yo no sabía que había escrito. Bueno, entonces quedan 2 renglones y en esos renglones él dice que le legaron una falta, un vacío, y dotando lo otro, lo hermoso, lo único de toda una nada de suyo, es decir, estamos en una nada, estamos en la vaciedad, estamos en esa vaciedad de aquello que no puede ser escrito, tenemos esta cuestión angustiosa, etcétera, etcétera, toda una serie de palabras que son, digamos, para abajo, para atrás, pero que si ustedes se fijan cómo él la va a ir realizando, cómo la va a ir produciendo, las va a ir descomunizando. Es decir, porque no es solamente un lugar común hablar de pajaritos, también podemos utilizar palabras gravosas para comunizar. ¿Estamos? Es decir, y él llega finalmente a este punto donde dice y sigue con esta cosa. Encontramos varios discursos, diferentes discursos. Los discursos son las imposibilidades, todas estas cuestiones remóricas, 2 escenas centrales y debajo de la encrucijada la opsis griega, es decir, lo contrario a la opsis griega, que es lo visto, que no tiene que ver con el mirar, que es otra cosa, entre mirar y ver es 2 cosas distintas. Es lo que está por abajo, lo que no tiene visibilidad. Lo que no tiene visibilidad en el centro de esta encrucijada es esa habitación. Es lo propio de esa habitación. Ni discurso padre, ni discurso matriz, ni discursos destituyentes. Es ese discurso. Por eso él va a decir, no hay escritura. Claro que no hay escritura, porque él está discursando, tratando de confrontando casi una situación belicista, con todas las otras conformaciones que va produciendo. Y finalmente llega al final de estas 500 palabras, de estas 2 paginitas, son y media, y a partir de ahí, no voy a hacer más nada, no se asusten, acá cierro. A partir de ahí, si ustedes se quedan con esas 2 escenas y todas las otras atracciones que va plasmando, que va determinando, que va conformando, y lo empiezan a seguir minuciosamente, van a ver que esa simetría, cómo se abre, cómo se va delineando, es casi artística, van a encontrar la manera en que cómo él usa las conceptualidades, como le dije antes, amarra, como puñado, es decir, cómo empiezan a encontrar ciertas lineaciones, ciertas puntuaciones, enlaces, enhebramientos, donde empezamos a ver qué es lo que ocurre. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que ocurre? Si es literatura, la verdad, a mí me interesa bastante poco, si no lo es, tampoco me interesa. Él decía que es un libro que no lo es, no sé si es un libro, si no lo es. Creo que todo eso no interesa. Lo que interesa es una problemática centralizada, bastante original. Yo creo que es una producción de originalidad, que no es muy habitual. Una gran producción de originalidad, que hay que seguirla muy minuciosamente. Y mismo como él dice, si no hay obra, pero sí hay obrar, pero no hay obra, si es un libro que no lo es, si es una introducción que no lo es. Pero yo les recomiendo que se detengan en algún rato porque Barmieri es un grandísimo escritor y realmente estimo que debe ser leído, que se tomen el trabajo. No pido ni siquiera que se lean todo el libro, léanse 2 páginas, 2 páginas, ¿no? Así que bueno, le pido un aplauso a él.